No todas las personas que ven luces en el cielo están equivocadas. Algunas experiencias no duran segundos, duran minutos o horas. Y quienes las vivieron aseguran que lo más aterrador no fue verlos, sino darse cuenta de que sabían exactamente quiénes eran. Las siguientes historias fueron enviadas por suscriptores de México, personas comunes, sin relación entre sí, que tuvieron encuentros demasiado cercanos con algo que nunca debió bajar del cielo. Esta historia ocurrió en 2018 en una zona rural de Hidalgo. El suscriptor que la envió asegura que jamás habló de esto por miedo a que lo tomaran por loco. Aquella noche, él y dos amigos subieron a un cerro para beber y observar la ciudad desde lo alto. El cielo estaba despejado y el silencio era absoluto, demasiado perfecto para ser real. Cerca de la medianoche, uno de ellos notó una luz inmóvil sobre el horizonte. No parpadeaba como un avión, ni se movía como un satélite. Simplemente estaba ahí. Pasaron varios minutos observándola, hasta que, sin aviso, la luz descendió lentamente detrás del cerro opuesto. En ese instante, el ambiente cambió por completo, como si el aire se hubiera vuelto pesado. El suscriptor cuenta que comenzaron a sentirse observados, no desde el cielo, sino desde el monte que tenían detrás. Al voltear, vieron tres figuras altas, delgadas, completamente negras, paradas entre los árboles. No caminaban, no se movían, solo estaban ahí. A ninguno pudo gritar. Era como si algo les apretara la garganta y les robara la voz. Las figuras comenzaron a acercarse sin mover las piernas, como si flotaran apenas sobre el suelo. A cada segundo que pasaba, el miedo se volvía más intenso, pero sus cuerpos no respondían. El suscriptor asegura que escuchaba un zumbido dentro de su cabeza, un sonido grave que no venía del exterior, sino de su propia mente. De pronto, una luz blanca los envolvió por completo. No sabían si estaban de pie o en el suelo. El tiempo dejó de sentirse real. El suscriptor recuerda estar acostado sobre una superficie fría, incapaz de moverse, mientras varias figuras lo rodeaban. No tenían ojos visibles, pero sentía que lo examinaban por dentro, como si revisaran cada pensamiento. Escuchó una voz, pero no con los oídos. La voz decía que no tuviera miedo, que solo estaban observando. En su mente aparecieron imágenes de su infancia, de su familia, de momentos que jamás había contado a nadie. Comprendió que sabían todo sobre él. Intentó resistirse, pero su cuerpo no respondía. Estaba completamente sometido. Cuando volvió en sí, estaba tirado en el suelo del cerro, junto a sus amigos. El sol comenzaba a salir. Ninguno recordaba cómo habían bajado. Al revisarse, notaron marcas circulares en los brazos y el pecho, idénticas en los tres. Ninguno habló durante horas. El silencio era más aterrador que cualquier explicación. Días después, el suscriptor comenzó a sufrir pesadillas constantes. Soñaba con luces entrando por su ventana y con figuras observándolo mientras dormía. Asegura que, hasta el día de hoy, siente que algo lo vigila cuando mira el cielo de noche. Dice que no cree que haya sido un encuentro aislado, sino una advertencia. Muchos creen que los encuentros extraterrestres duran solo unos segundos, pero quienes los han vivido aseguran que el verdadero terror comienza después, cuando regresan y tú sigues aquí. La siguiente historia ocurrió en el norte de México, y no fue en un cerro, fue dentro de una casa, con las luces apagadas y las puertas cerradas. Esta experiencia ocurrió en 2021, en las afueras de Monterrey. La suscriptora que la envió
Vivía sola en una casa pequeña, cerca de un terreno baldío. Desde hacía semanas, tenía la sensación de que alguien la observaba por las noches. No veía nada extraño, pero siempre despertaba a la misma hora, a 3:17 de la madrugada, con el corazón acelerado y un zumbido persistente en los oídos. Al principio pensó que era estrés. Sin embargo, comenzaron a aparecer moretones en sus piernas y brazos, siempre en pares y con forma circular. No recordaba haberse golpeado. Una noche, decidió dejar su celular grabando mientras dormía. A las 3:17, el audio captó un sonido extraño, parecido a un pulso eléctrico, seguido de un silencio absoluto que duró varios minutos. La noche siguiente, despertó sin poder moverse. La habitación estaba iluminada por una luz azul muy tenue que entraba por la ventana. Aunque las cortinas estaban cerradas, intentó gritar, pero su cuerpo no respondió. Frente a su cama, distinguió 3 figuras pequeñas, de cabeza grande y extremidades delgadas, observándola sin emitir ningún sonido. Las figuras no caminaban, simplemente aparecían más cerca cada segundo. La suscriptora asegura que no sentía miedo, sino una calma forzada, como si algo controlara sus emociones. Una de las entidades levantó la mano y, sin tocarla, ella sintió una presión intensa en el pecho. Su respiración se volvió lenta, pesada, como si ya no fuera suya. De pronto, la habitación desapareció. Se encontró en un lugar completamente blanco, sin paredes ni techo visibles. Su cuerpo flotaba, inmóvil. A su alrededor, las mismas figuras parecían comunicarse entre ellas sin palabras. En su mente aparecían imágenes de órganos, huesos y símbolos que no reconocía. Comprendió que estaba siendo examinada, no como persona, sino como objeto. Una de las entidades se acercó a su rostro. No tenía boca visible, pero escuchó una voz dentro de su cabeza que le dijo que no recordaría todo, que ese era el propósito. Sintió un dolor agudo en la nuca, como un pinchazo profundo, y luego oscuridad. El zumbido volvió a sonar, cada vez más fuerte, hasta desaparecer por completo. Despertó en su cama. Cuando ya amanecía, el celular seguía grabando. Al revisar el video, notó que durante casi una hora, la grabación mostraba solo interferencia y ruido estático. Ella no aparecía en la imagen. El reloj del video marcaba un salto de tiempo imposible. Esa noche, no solo había perdido la conciencia, había perdido una hora completa de su vida. Desde entonces, sufre dolores constantes en la nuca y fuertes migrañas. Asegura que algunas noches ve luces azules reflejarse en las paredes, aunque no hay nada afuera. Dice que ya no cree que haya sido un solo encuentro. Cree que la siguen observando, que no fue elegida al azar y que tarde o temprano volverán. Algunos encuentros ocurren en lugares aislados, otros en la seguridad de tu propia casa. Pero hay casos aún más perturbadores, cuando no solo te observan, sino que te siguen durante años. La última historia de este video no ocurrió una sola vez. Fue una serie de encuentros que comenzaron en la infancia y nunca se detuvieron. Este testimonio fue enviado por un suscriptor de Chihuahua. Asegura que su primer encuentro ocurrió cuando tenía 7 años, aunque durante mucho tiempo creyó que eran sueños. Vivía cerca del desierto y desde pequeño sentía una extraña atracción por mirar el cielo de noche. Sus padres decían que hablaba solo y que señalaba luces que nadie más parecía ver. La primera experiencia clara ocurrió una madrugada. Despertó sin poder moverse, con la sensación
de que alguien estaba dentro de su cuarto. Una luz blanca entraba por la ventana, iluminándolo todo sin proyectar sombras. Frente a su cama había dos figuras altas, delgadas, con cabezas grandes y ojos completamente negros, observándolo en silencio absoluto. Intentó gritar, pero su cuerpo no respondía. Las figuras se acercaron y él sintió como su mente se llenaba de imágenes que no comprendía. No eran palabras, eran ideas completas, entrando a la fuerza. Sentía que lo analizaban, que lo comparaban, como si decidieran algo importante. Luego, todo se volvió oscuro de manera repentina. Despertó horas después, sudando y con un fuerte dolor en la nariz. Al mirarse al espejo, notó una pequeña herida con sangre seca. Sus padres dijeron que se había caído dormido, pero él sabía que no era cierto. Desde ese día comenzó a perder lapsos de tiempo, momentos completos de su infancia, que simplemente no puede recordar. Con los años, los encuentros se repitieron, siempre precedidos por el mismo zumbido y la misma parálisis. A veces despertaba en lugares distintos de su casa, otras con marcas triangulares en la piel. Lo más perturbador era que, antes de cada experiencia, sentía una calma artificial, como si algo le apagase el miedo para facilitar lo que iba a ocurrir. Durante la adolescencia comenzó a soñar con mesas metálicas, luces intensas y figuras rodeándolo. En los sueños, escuchaba una voz que le decía que no se resistiera, que todo era parte de un proceso. Al despertar, tenía dolores intensos en la cabeza y una sensación de vacío emocional que duraba días enteros. Ya de adulto, decidió buscar ayuda médica. Los estudios no mostraban nada anormal, pero los doctores no podían explicar las cicatrices pequeñas y perfectamente simétricas que aparecían en su cuerpo. Una noche, decidió enfrentar el miedo y dejó cámaras grabando en su habitación. Lo que encontró después lo hizo dejar de grabar para siempre. En el video, durante casi 40 minutos, la habitación aparece vacía. Luego, una luz intensa invade la imagen y la cámara comienza a fallar. Cuando la señal regresa, él ya no está en la cama. Aparece de nuevo minutos después, inmóvil, mirando al techo. Sus ojos están abiertos, pero no parpadea en ningún momento. Al reproducir el audio, se escucha un murmullo constante, como varias voces superpuestas. No hablan español, ni ningún idioma reconocible. El suscriptor asegura que al escuchar esa grabación, siente un dolor inmediato en la cabeza, como si su cuerpo reaccionara al sonido. Por eso nunca ha mostrado el video completo a nadie. Hoy, con más de 30 años, afirma que los encuentros continúan, aunque ya no necesita verlos para saber que están ahí. Dice sentirlos, observándolo cuando se queda en silencio. Asegura que no lo han dañado porque lo necesitan vivo. Cree que lo han acompañado toda su vida porque algo en él les pertenece desde niño. Lo más inquietante es que, según él, no todos pueden verlos. Dice que estas entidades eligen a ciertas personas y las siguen durante años, estudiando su comportamiento, su mente y su cuerpo. No se presentan como enemigos, sino como algo mucho peor, en observadores pacientes que no tienen prisa. El suscriptor terminó su relato con una advertencia. Dijo que si alguna vez sientes que te observan desde el cielo, no mires por demasiado tiempo, porque cuando ellos notan que los ves, comienzan a verte de vuelta. Y una vez que te identifican, no importa a dónde vayas, siempre saben dónde encontrarte. 3 historias, 3 personas distintas, 3 encuentros que no tienen explicación lógica. Luces en el cielo, presencias en habitaciones cerradas, tiempo perdido,
recuerdos borrados y la constante sensación de ser observados. Tal vez no todos los encuentros son casualidad. Tal vez algunos de nosotros solo somos parte de algo más grande, algo que nunca se fue. Si te gustan este tipo de relatos reales, oscuros y perturbadores, te invito a suscribirte a Relatos PROFANOS. Aquí encontrarás historias enviadas por suscriptores, encuentros paranormales, experiencias inexplicables y relatos que no vas a escuchar en ningún otro lugar. Suscríbete, activa la campana y acompáñame en cada historia. Pero recuerda, una vez que escuchas estos relatos, ya no vuelves a mirar el cielo de la misma forma.